The introduction is already done. The body is already done. So now we have to work on the conclusion of the essay. Ya hicimos la introducción al cuerpo y ahora vamos a la conclusión. La conclusión, que es lo que vamos a estar trabajando ahora, is the last impression, so make it count. Es la última impresión que tienes para que el lector se quede guardado o reaccione a lo que usted escribió en el ensayo. Y para hacer esto tenemos estas tres etapas, estos tres pasos. The first one is restate your thesis. And here is when you remember the writer, your topic, or what you are writing about. The second one said summarize main points. You need to make sure that you summarize your main points of your body paragraphs. And number 3, draw to a close. In this step, you need to draw your conclusion to a close so that you don't leave your reader wondering what's next. Aquí cerramos para dejarle saber al lector que el ensayo ya acabó. Vamos a verlos uno por uno. Number 1, restate your thesis. As I said before, here's when you remember the writer, your topic, or what you're talking about. And this is obviously the main point or the main reason you are writing your essay. But there's a problem. You can be repetitive, so change your words and the way of saying it. En esta etapa es bien importante que nosotros le acordemos al lector de qué era lo que estamos hablando, pero hay un problema y es que tenemos que parafrasear, reword, lo que ya se dijo, porque sabemos que la conclusión es un resumen de todo lo que ya se dijo, pero no puedes escribir exactamente lo mismo porque no puede ser repetitivo. So, reword and say it differently. How can we do that? Here we have an example. This one right here. Esto que está aquí es el ejemplo. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos decir lo mismo que está aquí en otras palabras. Lo voy a leer. Students should be required to take both a reading and a writing class every year because they allow students to express themselves, learn about the world, and make connections to others. Aquí es como ella lo escribió al principio. Ahora aquí en la conclusión, ella va a escribir lo mismo, pero en otras palabras. Vamos a verlo. By requiring both a reading and a writing class, school gives students the chance to express themselves, provide them with greater opportunity to learn about the world, and create connections to people outside their school. Es lo mismo. Lo mismo. But using the reword technique. Utilizando la técnica de parafrasear para no ser repetitivo. Second step, summarize your main points. Here you have to condense your main points and restate them to drive it home. Drive it home is an English expression. We don't usually use them right here in Puerto Rico, but I am going to explain that to you. Vamos a explicarlo. Aquí, you need to make sure that you summarize your main points of your body paragraphs. So, condense them and restate them. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esta es la oportunidad que tenemos de recordarle al lector nuevamente de qué se habló en los párrafos del cuerpo. Que son 3 párrafos que teníamos que hacer en la parte del cuerpo del ensayo. Eso. ¿Ok? Vamos a verlo con ejemplo. Tenemos que resumir 3 párrafos y eso es un montón. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger una oración que resuma lo más importante de cada uno de esos 3 párrafos. For example, body paragraph 1
here is my sentence. So we have sentence 1 of my body paragraph 1. Then body paragraph 2. And here we have the main point of the paragraph number 2. And then body paragraph 3. And here we have number 3 paragraph. Okay, aquí tenemos nuestro body paragraph number 3 using just one sentence to summarize the main points of that paragraph. Aquí tenemos solamente una oración que resume todo lo importante acerca del párrafo número 3 del cuerpo del ensayo. Como está aquí es como mismo ella lo escribió, ¿verdad? En el cuerpo. Ahora lo vamos a ver restated. Ya aquí utilizando otras palabras para no ser repetitivo. This right here is just the thesis statement of the introduction paragraph. That's why it's in bold. But then we have our conclusion. As I stated previously, studies show that there are positive effects when students are given the opportunity to be creative in the classroom. Creative writing is the perfect outlet for this. In addition, studies also shown there is a direct link between reading information and memory retention. The more kids read, the more they learn. Finally, reading and writing open up lots of doors for students to make connections with their classmates, teachers, and anyone else in their school. Como vemos aquí, ella resumió todo el ensayo, lo resumió en su conclusión y utilizó una oración específica para parafrasear the main point of the paragraph 1, 2, and 3. Step number 3, draw to a close. Here, you need to draw your conclusion to a close so that you don't leave your reader wondering what's next. Aquí es importante terminar ya el párrafo, cerrarlo sin que queden dudas y que el lector diga como que espérate, esto como que no terminó. So we can do that. And how can we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? We can do it with an observation, call to action, and quotation. An observation, it's something that you recommend to do after you see something that you didn't like. For example, if all of these positive comes from reading and writing, it only makes sense to require these classes for students. Si todas estas cosas positivas vienen del leer y escribir, lo que hace sentido es que entonces sí le requiramos a los estudiantes que tomen estas clases. That's an observation. Sí, es una observación que tú hiciste y mira, yo considero que tal cosa, porque si tenemos todos estos asuntos, se resuelve de esta manera. It's an observation. Call to action es más cuando tú quieres que alguien haga algo. You want someone that after reading your essay, it's going to do something different about. For example, it is time that school makes a change to their curriculum. Schools have to require reading and writing every year for every student. Aquí estás diciendo que es tiempo ya de que las escuelas hagan un cambio en su currículo, porque las escuelas deben requerirle a los estudiantes, a todos, que lean y escriban. That's a call to action. Estás diciendo que quieres que hagan eso.
And the last one is the quotation. Y esta la hemos estado utilizando también en el topic sentence. Así que vamos a mirar el ejemplo. Reading and writing are essentials to students' future success, and they must be used together, not on an either or basis. Students need both. As author Pam Allen says, reading is like breathing in and writing is like breathing out. The quotation, as you see, is right here. This is a complex sentence. Por eso es que está tan larga, por una oración compleja, una oración larga. Y nos pone que el autor Pam Allen dijo que leer es como inhalar y escribir es como exhalar. Las personas que quieran terminar su ensayo with a quotation, pues saben que es una manera de poder hacer al lector como un impacto. Here's the do and don't about the conclusion paragraph. Aquí están los puedes hacer y no puedes hacer en ese párrafo de introducción. Perdón, de conclusión. Number 1, remember, restate your thesis. Number 2, summarize main points. And number 3, draw to a close. Don't drag it out. No añadas detalles, no lo alargues. Number 2, do not introduce new information. No añadas información nueva. Esa es la conclusión. Ya ahí se acabó todo. No puedes hablar. Si no hablaste de eso anteriormente, ahora no es el momento. Number 3, leave the reader with questions. No dejes al lector con preguntas. Number 4, don't repeat yourself. No seas repetitivo. Why do we have to do it this way? Because using a close can make an impact and address your main point. And most importantly, it let your reader know when you finish. Lo más importante de todo esto es que pues ya se acabó el ensayo y con esa oración ya yo supe que acabó el ensayo. ¿Ok? And let's go to the assignment. The assignment, once again, is just a guide for you to do your conclusion paragraph. Es solo una guía, no lo tienes que hacer exactamente como está ahí. Simplemente que aquí te lo divide por oraciones y es más fácil que no se te olvide y no se te quede ninguna. For example, you know that in topic sentence es la primera oración de cualquier párrafo. En este caso estamos trabajando la introducción, la primera oración de nuestro párrafo de conclusión. Luego, como les decía en los ejemplos, tenemos que resumir esos body paragraphs, esos párrafos del cuerpo, tenemos que resumirlos en la conclusión, con una oración. 1, 2 y 3. Y la última oración es el closing sentence, que aquí es donde vamos a utilizar esos observations, call to action or quotations, que es lo que acabamos de discutir en la explicación del conclusion paragraph. Aquí lo que hay son unas instrucciones. Remember, restate the thesis in different words, make reference to your hook, summarize your main points in one sentence, and choose a strategy. Por ejemplo, todo esto, que es lo que hemos estado discutiendo. Y aquí abajo, esta imagen lo que es, son ejemplos de cómo decir in conclusion, pero en otra manera. Lo dice ahí, que no quieren leer, pero lean. Other ways to say in conclusion. Otras maneras de decir en conclusión, bla, 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 y siguen escribiendo. And that's all. The draft is done.